Homero Ontiveros, músico, compositor, productor, locutor, periodista. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te ha tratado esta pandemia? ¿Qué tal, mi estimado? Pues bien, digo, raro como todos, ¿no? Porque, pues obviamente en el caso de la música, pues se pararon los conciertos, no hemos podido estar de gira y todo eso, pero por otro lado, pues me dio tiempo para hacer mucha música, también para estar ocupado en otras cosas, entonces de todo un poco, tanto cosas buenas como cosas no tan positivas. Muy bien, venían de un año anterior con mucho trabajo con Inspector, y pues de repente con esto de la pandemia, como dices tú, se paró la mayoría de los eventos o más bien toda la escena musical, pero hemos visto que le ha Sí. sacado mucho provecho a este, por así decirlo, este encierro. Como mencionas, has estado haciendo mucha música, has estado muy activo en redes sociales. Siento yo que ahora más que antes. ¿Esto te sirvió para decidirte aventarte de lleno con tu proyecto musical? ¿O cómo fue esta decisión que tomaste para hacer Homero Ontiveros ya con su proyecto de solista? Ya lo había empezado antes, o sea, en el 2019 fue cuando saqué el disco de Nada que Perdonar y de alguna manera eso oficializó el arranque, digamos, de esta otra trayectoria como solista, ¿no? Entonces ya estaba tomada la decisión, solo que apenas estábamos organizando las presentaciones, cómo íbamos a presentar el disco con la banda y todo esto, y no pudimos hacer nada de eso porque entonces llegó la pandemia y, y no permitió que así fuera. Ya había unas fechas programadas para la Ciudad de México que se tuvieron que cancelar, pero en un caso como el mío, que apenas acababa de sacar mi primer disco y que era la primera noticia que tenían, digamos, mucho sobre Homero Ontiveros, que hace además de inspector, era importante pues estar activo de alguna forma. No bastaba con haber sacado un disco, subirlo a las plataformas y ya dejarlo ahí que lo escuchen, ¿no? Entonces todo este tiempo he estado muy activo por eso, porque necesito estarle diciendo a la gente, yo soy Homero Ontiveros, yo hago canciones, yo soy el tecladista de Inspector, pero también soy compositor, también hago periodismo, también hago estas otras cosas, porque eh, hay muchas personas que me ubican solamente como parte de Inspector y que no saben mucho de las otras cosas que hago. O por ejemplo en el caso de la música, pues hasta antes de Nada que Perdonar prácticamente nadie me había escuchado a mí haciendo mis canciones o cantando o haciendo algo así, ¿no? Entonces, digamos que es algo con lo que voy empezando. Muy bien, sí, te hemos visto muy participativo en redes sociales, como te comento. Antes de esto estaba el proyecto de la banda ancha, ¿no? Sí, pero nunca terminó de ser oficial el proyecto como tal, ¿no? Es decir, saqué un EP y por ahí tuve algunas presentaciones, toqué en el aula magna de la Universidad Autónoma de Nuevo León, abrí el concierto de Nacho Vegas, llegué a tocar en la estación del Metro Cuauhtémoc, en el Teatro del Centro de las Artes también, o sea, tuve varias presentaciones, pero no terminaba de ser oficial o de tomar yo la decisión de decir ya me voy a lanzar como Homero Ontiveros, ¿no? Ya en este 2019 sí fue cuando ya se tomó la decisión, digamos, de una manera más formal. Bueno, y con este nuevo proyecto, o más bien desde el 2019, he visto que te presentaste ahorita recientemente en Ciudad de México. Sí, fui a un lugar que ya habíamos tratado de hacer algo antes de la pandemia y fue uno de los eventos que se tuvo que cancelar. Pudimos retomarlo y hace un par de semanas fui a la Ciudad de México a tocar por primera vez mi música allá. El concierto estuvo muy padre, estuvo muy íntimo, pero además también muy natural, como que todo fluyó de una manera muy espontánea y creo que todos los que estuvimos ahí nos sentimos muy cómodos, tanto los que estábamos en el escenario como la gente que estaba en las butacas. Y la verdad es que yo salí con con una muy buena sensación y muy buen sabor de boca, digamos, ¿no? Oye, Homero, platícanos un poco, ¿quién fue la alineación que formó parte de que se presentó junto a ti en esta ocasión?
en, para estos dos discos que grabé, los dos primeros, que es Nada que Perdonar y Confinaciones, armé una banda en la que está Ricardo Vilches en el bajo, que él me ha acompañado desde la banda Ancha, ha estado Ajá. conmigo. Emilio Delgado en la batería. Emilio ha tocado con Cabrito Vudú, también con un montón de músicos de Monterrey. Iván Tamés, que pues fue guitarrista de Mamíferos Habituales y de la Claro. Ronda Bogotá, ¿no? También. Y Fabián Di, que es el guitarrista de Inspector. Ellos son la banda que me acompañó y pues obviamente es una banda que suena bastante bien por la calidad ya comprobada de los músicos. Es el Dream Team por ahí, como le llama la Sí, raza. Oye, muy bien, Homero. Pues bueno, muchos conocemos, como mencionas, los que seguimos tu trayectoria, pues sí sabemos, de todo que le haces ahí, de todo un poco, ¿no? Pero me gustaría que nos pudieras compartir la primera etapa de tu vida, si gustas, ¿verdad? ¿Dónde naciste? ¿De dónde eres originario? Si nos puedes contar un poco sobre esto, por favor. sí, yo nací aquí en Monterrey, soy regiomontano de nacimiento, y solo que me tocó la suerte de vivir en otras ciudades a lo largo de mi vida. Viví en Monclova, Nuevo Laredo, Tamaulipas, en Durango, en León, Guanajuato, y luego regresé a Monterrey. O sea, fueron intermitentes, o sea, estaba en Monterrey cuando muy niño, a los 2 años me fui a Monclova y luego regresamos, y luego cuando estaba en tercero de primaria me fui a Nuevo Laredo, regresamos y luego la secundaria la hice en Durango, la preparatoria la hice en León, Guanajuato y luego ya regresé a estudiar la universidad acá en Monterrey, pero de nacimiento soy regiomontano, yo nací aquí en Monterrey. Entonces rompemos el mito totalmente que Homero Ontiveros no es regio, que había circulado ahí varias información o en En redes se tenía serio, ahí, por si no sabías, tú decías, no, no, Homero no no, es de Monterrey. Güey. no, me estás informando apenas, no, no sabía que se corría ese rumor o ese mito. Oye, entonces todo esto es debido a que a tu papá por trabajo de tu papá o por Sí, cuál era la el cuestión. trabajo de mi papá, él era supervisor en una empresa que tenía cadenas nacionales. Ajá, Entonces, de pronto iban a abrir nuevas sucursales y se tenía que ir a otras ciudades para supervisar el desarrollo de estas sucursales y todo eso. órale. Entonces, por eso me tocó moverme hacia muchos lados, pero pues yo creo que todo fue fortuito porque estando en León, Guanajuato es cuando empiezo a tocar, es donde aprendo a tocar piano, donde formo mi primera banda, donde empiezo mi primera banda de covers, luego tuve mi primera banda de música original. Si no hubiera sucedido eso en León, Guanajuato, pues yo, quién sabe si ahorita me estuviera dedicando a esto. Y tomar la decisión de regresarme a Monterrey y seguir tocando acá, pues también fue significativo porque pude haberme quedado en León, Guanajuato y pues hubiera ocurrido otra cosa, ¿no? Ok, y tu papá cargaba con toda la familia. Sí, sí, Ok, claro. ¿y tienes más Toda la hermanos? familia. Tengo dos hermanos, yo soy el mayor, tengo el que sigue después de mí, se llama Jaime, llevo 5 años de diferencia, él acaba de cumplir 40 años. Y el más chico se llama Ricardo. Somos tres hermanos, Puros hombres. puros hombres, Y ellos también son exactamente. de aquí de Nuevo León, o a ellos sí les tocó nacer fuera del estado de Nuevo León. No, todos somos de Monterrey. Mi familia es muy, muy regia, o sea, sí, sí son, digo, me llama la atención, pero sí puede tener cierta, o sea, puedo entender que piensen que no sea de Monterrey porque de alguna forma, pues he perdido cierto acento, porque también he perdido como ciertas costumbres, digamos, muy regias y porque gran parte del tiempo me la paso también en otros lados, como por ejemplo en la Ciudad de México, pero no, soy de Monterrey, aquí nací. Y de hecho, cada vez cuando yo vivía en otras ciudades, cada vez que había vacaciones, cuando en la generación mía pues, nos tocaba esto que le llamaban las vacaciones largas, ¿no? Que eran Claro. como 2 meses de vacaciones, lo primero que hacía
era venirme a Monterrey. Si no venían mis papás, iban y nos subían a mi hermano y a mí en un autobús, nos daban la bendición y acá en Monterrey nos estaban esperando tíos que iban a recogernos y los 2 meses me los pasaba aquí en Monterrey, en casa de mis abuelas. O sea, yo en realidad siempre me he considerado muy regio. Oye, Homero, y aquí en Nuevo León, ahorita me mencionas que cierta parte de tu infancia la viviste fuera de Nuevo León, pero aquí ¿en qué colonia se puede decir que creciste aquí en Nuevo León? De niño, digamos, mi infancia fue en la colonia Jardines de San Rafael, en Guadalupe, por allá por el rumbo del Hospital Materno, por aquel Ya. lado. Y cuando estaba Pemex también, que nos tocó la explosión de Pemex, por cierto. En la infancia vivía ahí en Jardines de San Rafael y luego, te digo, me fui a Durango, me fui a León y cuando regresé la etapa de la facultad y pues ya digamos la parte más adulta, la viví en la colonia Adolfo Prieto, una parte en la Adolfo, sí, realmente yo en la Adolfo Prieto, que Eh, es casi en el límite con la Lindavista, por ahí lo dividen las vías del tren entre la Lindavista y y la Adolfo Prieto. que es San También es Nicolás ahí, Guadalupe. ¿no? ¿O es No, es Guadalupe? Guadalupe, Es todavía es Guadalupe. Guadalupe. Ok, Sí, cruzando Ruiz Cortines es San Nicolás, muy bien. No, si sí te sabes el mapa completo. más o menos, pues es que vivimos muchos años por ahí. Además, mi abuela paterna vive también, vive del otro lado de Ruiz Cortines, o sea, ahí mismo en Industrias del Vidrio, es el Ya, lado del Prieto, cruzado a Ruiz Cortines y ahí vivía mi abuela, entonces, pues toda la vida he estado por esos rumbos también. ok. Oye, Homero, ¿y cómo era, como me comentas ahorita, eras el hermano mayor? ¿Cómo eran tus padres contigo? O sea, ¿siempre fueron rígidos? ¿Cómo eran tus papás contigo? No, a mí mis padres, algo que les debo agradecer es que siempre me dejaron ser, eh, siempre dejaron que tomara mis decisiones, no que hiciera lo que quisiera, ¿no? Pero sí me respetaban en lo que yo quería hacer. Por ejemplo, si yo quise jugar fútbol, porque yo, por ejemplo, jugué mucho tiempo fútbol y siempre me lo respetaron y me apoyaron. Eh, Era muy curioso desde niño porque cuando estaba en la primaria, ponle sexto de primaria, quinto, sexto de primaria, yo veía que se empezaba a usar en las personas mayores que se hacían como rayitas aquí al lado del cabello, ¿no? Ujú. Y yo quería que me las hicieran y mis papás siempre me lo permitieron, claro, siempre y cuando fueran vacaciones, que no fuera a la escuela y esto, pero no, debo decir que mis padres nunca fueron unas personas así duras o rígidas, no, sí, siempre hubo obligaciones para nosotros, o sea, el hecho de ser tres hombres no significaba que no tuviéramos responsabilidades en nuestra casa, al contrario, mi mamá se encargó todo el tiempo de hacernos entender que nosotros teníamos responsabilidades, no importaba que tuviéramos 10, 11 años, 9 años, ya teníamos responsabilidades en la casa. ¿Qué responsabilidades eran? Pues ayudarle a mantener la casa limpia, limpiar, hacer el aseo, cosas por el estilo, ¿no? Pero no siempre fueron unos padres que respetaron mucho mi forma de ser. Nunca me dijeron que cambiara mi forma de ser, jamás. Oye, Homero, ¿y ahí en el barrio donde creciste te tocó andar jugando en la calle? O sea, toda esta etapa, no solamente estar como ahora, muchos de los niños, encerrados. ¿Cómo fue tu infancia en la calle ahí, con la raza o con los amigos? Fue completamente en la calle. Yo me salía, bueno, si eran épocas de escuela, pues regresabas de la escuela, hacías la tarea y me salía en la tarde y ya no me metía hasta que me hablaba mi mamá en la noche ya para cenar y ya quedarme dentro de casa. Pero sí fui muy callejero, o sea, pero porque éramos todo un grupito de amigos, todos los de la cuadra nos juntábamos, entonces todos andábamos en las bicicletas o lo que más hacíamos era jugar fútbol, poníamos las porterías con piedras, ¿no? Poníamos con 2 piedras y ya nada más empezaba a meter el sol y era jugar fútbol, fútbol, fútbol todo el tiempo, ¿no?
La verdad es que sí, disfruté muchísimo la infancia porque pues, también eran otros tiempos, no existían los peligros que existen en el día de hoy, entonces yo simplemente le decía a mi mamá, ya me voy, ahorita vengo, y me salía a la calle, ¿no? De niño, y no era como que me anduvieran buscando y, ay, ¿dónde está? Ya pasaron 2 horas, pues sabían que estábamos ahí en la colonia, ¿no? Y andábamos todos juntos ahí en la colonia y sí, lo disfruté bastante. O sea, a mí me tocó todavía poder disfrutar de salir en las noches a jugar entre todos a escondidas o al voto, no sé, ese tipo de juegos, ¿no? Entonces sí, la verdad sí la disfruté. Oye, y ahí, pues, por lo regular en las familias promedio, como el papá trabaja, ¿no? Y la mamá se dedica a la crianza de los niños. ¿Tu mamá era quien los regañaba o quién jugaba ese rol ahí en la familia? Sí, mi mamá, porque es la que estaba más tiempo con nosotros, porque mi papá era como quien es el proveedor, ¿no? Claro. Quien estaba todo el día laborando. Y con mi mamá era con la que teníamos esa relación, pues, más constante. Y era obviamente la que nos regañaba, la que nos llamaba la atención, ¿no? Y mi papá fue mucho más tranquilo en ese sentido. Oye, ¿y quién era más canijo de los tres? ¿Tú No, o... es que cada uno de nosotros tiene lo suyo. O sea, yo, por ejemplo, yo lo que tuve es que fui no era travieso, era muy, no sé si llamarle intrépido o algo por el estilo. O sea, yo, por ejemplo, a los 4 años y medio, 5 años, a los 5 años ya andaba patinando, ¿no? Ya tenía mis patines, ya andaba patinando. Cuando De estaba en esos la primaria, de cuatro de llantitas, ¿no? 4 llantitas, sí. Cuando estaba en la primaria, yo veía que los más grandes ponían rampas con piedras y tablas para saltar con las bicicletas. Y ahí andaba yo saltando también en las rampas o hacían lumbre, como lumbritas, ¿no? Fogatitas para poner la rampa y saltar sobre la rampa con las bici. Y ahí andaba yo, no creo que mi mamá salía y se volvía loca, me veía y me gritaba y me regañaba, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho eso, andar saltando con la bicicleta, andar brincando, andar en patines, luego después en la patineta. Yo tengo los 2 dedos quebrados, tengo las 2 cejas abiertas, los 2 brazos me los quebré también. Puta. Entonces sí, sí fui un niño muy inquieto, por decirlo de alguna forma. Sí. Oye, Homero, y de estudiante, ¿cómo eras? Siempre me fue bien en la escuela, la verdad es que siempre, o sea, sí sobresalía sobresalía por 2 cosas. Una, por mi capacidad de aprovechamiento, digamos, pero también por distraído, porque soy todavía una persona que si ya entendí el punto a lo que voy, me distraigo, o sea, ya no pongo atención en eso, ¿no? En la universidad así me pasó mucho, o sea, entraba a clases y era como, profe, ya, o sea, esto ya no lo dijo como 3 veces, ya lo entendí, ¿no? Y ya me iba a la cafetería o me salía a otro lado, ¿no? O sea, cuando entiendo rápido las cosas, paso a otra cosa, entonces pues eso hacía que las maestras me llamaran mucho la atención y que le mandaran muchos mensajes a mi mamá diciéndole, pues su hijo bastante bien, nada más que se distrae con todo, ¿no? O sea, es muy distraído. Reportes ahí, nada más, era el único reporte que tenía. Sí, Oye, y ibas pero sí a ver, tengo mis diplomas, o sea, sí, varias veces gané diplomas de aprovechamiento antes que se daban esos diplomas de sí, aprovechamiento al final del año, ¿no? Del curso, porque era el año escolar. Y ajá, tengo varios diplomas por ahí. órale, qué chido. Oye, ¿y fuiste a escuelas públicas o estuviste en colegios o privadas? Casi todo fue en escuela pública, nada más la preparatoria la hice en un colegio en León, Guanajuato. Fue la Órale. única escuela privada donde estuve, pero desde el kinder, la primaria, secundaria y universidad han sido en escuelas públicas.
Oye, y hablando, digo, vamos a meternos un poquito en este tema. ¿Qué diferencia ves tú en una escuela pública y una privada? Por ejemplo, pues yo siempre he estado en escuela pública y me llama mucho la atención que siempre, y yo le digo a mis amigos, a mis compañeros, en las escuelas públicas te avientan el taller de estructuras metálicas, ¿no, güey? Y te avientan el taller de carpintería y el taller de electricidad, pero pues nunca encontramos o nunca tenemos el taller de dibujo o el taller de música o el taller de esto. Por qué, a qué crees que se deba o así está el sistema o qué opinión me puedes dar de eso? Pues es que el sistema educativo ha cambiado muchísimo porque cuando a mí me tocó estar toda la primaria y todavía diría parte de la secundaria, Nuevo León era reconocido por su calidad de educación pública. No era común que estudiaras en colegios aquí en Nuevo León. Existía la Salle, el Franco Mexicano, que eran más de un sector, pero la mayoría de la gente estudiábamos en escuelas públicas y había muy buen nivel. Cuando yo me fui a otras ciudades, me di cuenta que allá era todo lo contrario, allá la educación pública era muy mala, entonces prácticamente te orillaban a tener que estudiar en algún colegio para tener una mejor educación. De alguna manera, eso también ha pasado un poco en Nuevo León. El prestigio que tenía de la educación pública ya no es el mismo al día de hoy. Pero pues es que esto tiene que, son muchos los factores. O sea, una escuela privada, una escuela privada está comprometida a tener que darte resultados porque tú estás pagando por un servicio, que en este caso es un servicio educativo. O sea, es un trato comercial. Yo te pago por un servicio y tú me lo das, ¿no? Entonces ellos están obligados a darte un resultado. La escuela pública no. La escuela pública no está obligada a eso, ¿no? Entonces, desde las mismas infraestructuras, o sea, hay escuelas públicas donde están batallando para tener los suficientes bancos. En una ciudad como la nuestra, estar en una escuela sin clima es algo, sin abanicos, no, pues es algo complicado y hay muchas escuelas que incluso ni siquiera tienen luz, ¿no? Hay escuelas que las tienen que estar manteniendo los propios padres de familia porque no tienen un respaldo, un presupuesto por parte de la secretaría. Entonces, de ahí ya de entrada hay toda una desventaja, que además esas desventajas se van a ir acrecentando con el paso del tiempo, porque, por ejemplo, ahorita está la discusión sobre si regresar o no a las clases presenciales. Las escuelas privadas ya dijeron que van a regresar porque van a regresar, Sí, pues les pero ellos tienen la interesa. infraestructura para hacerlo. Las escuelas públicas, uno de los argumentos que se dan de por qué no regresan es porque el gobierno no tiene la infraestructura para hacer el regreso a las escuelas que están todas abandonadas. Si estando en el ciclo escolar normal, había muchas escuelas que no tenían los apoyos suficientes, hay muchas escuelas que ahorita están en una calidad de abandono, que tienen los cristales rotos, que no tienen luz, ya se robaron todo el cableado, no hay sillas, no hay pizarrones. El gobierno, ni el estatal ni el federal quieren entrarle a esa bronca y es una bronca bien fuerte. Entonces, eso va todavía a generar más diferencias porque si tú no tienes cómo acercarte a una institución privada, vas a tener que hacerlo a la forma de la educación pública y se está rezagando. Claro que dicen, es que el que es buen gallo en cualquier gallinero, sí, pero estamos hablando de una educación que molda y que forma a las personas, ¿no? Entonces, creo que lamentablemente hay diferencias y hay diferencias entre quienes estudian en una escuela pública y quienes estudian en una escuela privada, no por capacidad, la capacidad la tenemos todos,
todos tenemos la misma capacidad, sino la preparación que te puedan dar para un futuro entre una y otra, pues empiezan a tener sus diferencias desgraciadamente. Muy bien, Homer. Yo fíjate que comparto lo que tú dices, pero también se me hace ¿cómo te podré comentar? O sea, con tanto dinero que hay en las arcas del gobierno, decir que no hay presupuesto para mantener algo que es fundamental como la educación, o sea, sí está medio cabrón. Digo, entiendo que hay malos manejos en todos lados, ¿verdad? Y a todos niveles, pero sí está medio complicado que esa sea la cuestión, ¿no? De que a falta de Porque recurso. al gobierno, el sistema educativo está en problemas desde hace mucho tiempo, no es de estos últimos años, o sea, ya tiene un rato que está en decadencia el sistema educativo en México y esto tiene que ver también cuál es la disposición del gobierno o de los gobiernos. Y siendo honestos, no hay una disposición de los gobiernos por mejorar un sistema educativo porque simplemente no le interesa. Y puede ser muy conspiratorio si tú quieres, pero hay una realidad. A los gobiernos no les interesan las personas pensantes. ¿Por qué? Porque las personas pensantes toman decisiones propias y toman decisiones que tienen que ver con el bien de la comunidad. Y a los gobiernos no les interesa que haya personas que piensen por el bien de la comunidad. ¿Por qué? Pues porque entonces no los vamos a dejar hacer todo lo que hacen y lo que han hecho todo este tiempo, ¿no? Sí, Entonces, prefieren tener un sistema educativo mediocre, donde, por ejemplo, aquí en Monterrey, ¿cuál es la filosofía que nos han inculcado de generación en generación? Ponte a jalar. Esa es la respuesta para todo. O sea, no existe el albedrío, no existe el raciocinio sobre las cuestiones sociales. O sea, ponte a jalar, güey. Y eso es algo que nos han transmitido de generación en generación, ¿no? Que como que lo único es importante es trabajar y trabajar y trabajar y pues creo que de alguna forma también por eso han ocurrido las situaciones lamentables que han ocurrido por épocas en nuestra ciudad porque no hemos sido capaces de leer nuestra propia ciudad, de entenderla y de hacerla nuestra. muy bien, sí, pues como dices tú, en otra, incluso esa es la cultura del regio, la mala práctica del regio. A lo mejor también por ese lado creíamos que Homero no era parte de la comunidad regia, porque pues tú sí he visto que alzas la voz, dices las cosas, y nosotros realmente, hablo por la mayoría, pues no protestas, no alzas la voz, no dices, no te inconformas, ponte a jalar y qué te andas metiendo, qué andas de metiche, o sea, son muchos de los dichos que la gente en general es lo que dice. Ven a No alguien, le muevas, sí, no le muevas, no le muevas. así estamos bien, o más vale malo por conocido, ¿no? Ya ves que empiezan a decir los dichos ahí. Sí. Oye, bueno, pues nos desviamos un poquito de la primera etapa ahí de tu vida, Homero. Pues qué chido que hayas dado estos comentarios. Entonces, fuiste a la preparatoria, esa sí era privada. ¿Y la universidad la hiciste Sí, aquí en Nuevo León? en la Autónoma de Nuevo León soy, soy estudiante universitario Ok. ¿Y en qué facultad estuviste? en Ciencias de la Comunicación. Ciencias de Estudié la en Comunicación. Ciencias de la Comunicación, ahí prácticamente hice toda mi carrera. La había dejado inconclusa en el último semestre, en octavo semestre. Fue cuando inspector ya empezó a trabajar más en forma y decidí pues, ya dejar la escuela. Pero regresé años después a terminarla, ya muy adulto, o sea, te estoy hablando de hace, no sé, hace unos 4 o 5 años, más o menos. Sí, hace como unos 5 años regresé a terminar lo que me faltaba. Entonces,
iniciaste con inspector en la facultad. Sí, yo estaba en la facultad. Ah. Y algunos éramos de la misma facultad, pero no nos conocíamos porque estábamos en distinto horario. O sea, yo estaba en la mañana, por ejemplo, y Chuy, el padrino, estaba en comunicación, pero estaba en la noche. ¿Y tú, Homero, desde qué edad empezaste con la música? ¿Cómo fue tu primer contacto con la música? ¿Cuál fue tu Pues primer instrumento? eh, lo que pasa es que desde niño siempre de alguna u otra manera tuve un instrumento, aunque no lo supiera tocar. O sea, yo tuve un pianosaurio en mi casa, me acuerdo muy bien, tenía un pianosaurio morado, Ya se me hace ¿no? que ya sé cuál es, güey. Sí, fueron muy famosos en su época. Es un dinosaurio, o sea, es la forma Simón. del dinosaurio, pero tiene las Sí, sí, teclitas sí. del piano, ¿no? O sea, es el piano, pero tiene acá la forma del dinosaurio. Ya. Fueron muy famosos en esa época y había de muchos colores, ¿no? Tuve un pianosaurio y me acuerdo que me gustaba mucho ver los festivales de la OTI y tenía una guitarrita que tenía la cabeza de Mickey Mouse Ya. y yo la agarraba y le tocaba y yo hacía como que yo cantaba las canciones, ¿no? Después un contacto musical muy importante para mí es que en mi familia siempre se escuchó mucha música, mucha y de todo tipo. O sea, grupos como AC/DC, Iron Maiden, Judas Priest, Quiet Riot, Wasp, todos esos grupos, yo los escuché cuando tenía como 6 años, porque 5 o 6 años, involuntariamente, porque era la música que escuchaban mis tíos. Pero a mí me gustó, o sea, lo escuchaba y me gustaba. Yo estaba encantado con Iron Maiden al grado de que en uno de mis cumpleaños, uno de mis pasteles me lo hicieron de Eddie, el El demonio, vocal. ¿no? De Iron Maiden. Este, pero porque era lo que escuchaban mis tíos, así como escuchaban eso mis tíos, otro de mis tíos escuchaba a los Beatles todo el tiempo, entonces escuchaba todo el tiempo a los Beatles. Y luego por unas tías mías más jóvenes descubría el Tri, descubría Soda Stereo, descubría a Nacha Pop, Abuelos de la Nada, toda esa onda del rock en tu idioma, digamos, ¿no? Y Oye, en la otra familia estaban hasta el tronco de cumbias, o sea, los traileros del norte, JLB compañía, estos de los hermanos Barrón, todo eso. Y en mi casa mis papás también escuchaban mucha música, entonces hubo mucha música a mi alrededor. oye, ¿los primeros metaleros eran por parte de tu mamá o de tu papá? De mi mamá, De tu mamá. digamos que la parte rockera fue en el lado de mi mamá, en el lado de mi papá no hubo rockeros, todos eran más gruperos. Más onda inmortal, güey. Totalmente inmortal. Digo, ahora, ya después de tantos años, en ese momento, pues Era la eran, o onda, ¿no? sea, pues a mí me tocó cuando salió Celoso de Topaz, Ajá. porque estoy celoso, Sí, sí, celoso. sí. Cuando salió recién en la radio, pues a mí me tocó, yo estaba chavito, ¿no? Pero me tocó vivir eso, ¿no? El grupo Vaquero, El ¿Te tocó Golpe, la todos broncomanía esos también o grupos también no? los escuché mucho. Sí, claro, a quién no le tocó en Monterrey, ¿no? Claro, sí, sí, también. Oye, Homero, pero ya me platicaste música por todos lados, pero ¿algún familiar músico o ningún, o eres el Sí, primero en... bueno, soy el único, digamos, el primero y el único que se ha dedicado de manera profesional y constante a esto. Mi abuelo materno tocaba la guitarra y ¿Él es de siempre que había apellido? reuniones en ¿Qué ese apellido casa, es? Holguín, el Holguín. materno es Holguín, sí. Tu nombre completo es Y mi Homero. abuelo Alejandro, Alejandro Homero es tu segundo Alejandro, nombre. un segundo nombre, exacto. Y mi abuelo tocaba la guitarra, corridos, porque él nació en la Sierra de Chihuahua, entonces pues se sabía muchos corridos y corridos post-revolucionarios y todo, entonces tocaba la guitarra, los tocaba. Mi tío, el que escuchaba todo el tiempo música de los Beatles, también tocaba la guitarra.
Y luego otro de mis tíos empezó a tocar teclados. De hecho, él fue tecladista y acordeonista del grupo Revolver, que en su Sí. momento también fueron como muy conocidos en la onda grupera. Él era el acordeonista y el tecladista. Pero digamos que yo soy el único que ha sido constante, o sea, que me he dedicado todo el tiempo a esto. Revolver también es de ahí de por San Nicolás, ¿no? Sí, de ahí debe, la mayoría eran de ahí de la Sada Vidrio, ahí por está la Comisión Federal de Electricidad, por esos rumbos, más o Ya. menos. Oye, ¿y Por ahí. estudiaste clases de piano, teclado o fuiste aprendiendo ahí sobre la marcha? No, estudié, primero, el primer acercamiento con notas musicales lo tuve en la secundaria porque Eh, en la secundaria en Durango, extrañamente, que se supone que Nuevo León pues, tenía mucho más nivel educativo, pues aquí en la secundaria no te dan clases de música. No, En la secundaria en Durango a mí me dieron clases de música, yo llevaba clases de música. No eran opcionales, o sea, era una clase con la que tenías que cumplir. Y el instrumento era eso que le llaman la flauta de pan, que en realidad se llama flauta barroca, ¿no? Flautitas que venden en cualquier tienda de música. Y ahí yo aprendí las primeras notas musicales, aprendí el pentagrama, las posiciones de las notas, todo eso. Y tocábamos con las flautas, hacíamos como un grupo coral de flautas, todos tocando. Ese fue como mi primera experiencia, pero luego, lo primero tuve unas clases particulares, una maestra iba a darme clases de piano a mi casa y luego ya me metí yo a estudiar, estuve un tiempo en unos talleres en la Universidad de Guanajuato estudiando y luego me vine acá a Monterrey y acá en Monterrey estuve en el CEDAR cuando el CEDAR pertenecía a Limba, que no era, pues tengo entendido que ahora es preparatoria, en aquel entonces no era preparatoria, era una escuela de artes, ¿no? Y ahí estuve estudiando también música y luego ya seguí yo solo por mi cuenta. oye, esto que me dices de las clases, ¿era en Durango? Las clases que tomaste con la maestra, ¿quién te pagó esas clases, güey? No, las clases particulares fueron ya en León, Ya en Guanajuato. León. Y esas obviamente me las pagaron mis papás. O sea, yo lo primero que les pedí fue un teclado. Yo quería un teclado, un O teclado. Y sea, tú siempre hiciste esa cuando me petición. mandaban, sí, cuando me mandaban ahí cerca de mi casa había una tienda departamental, un supermercado, una comercial mexicana. Siempre que me mandaban, me iba yo a la zona donde están los electrónicos y ahí había Ya. teclados y me ponía ahí a jugar con ellos. A mí me empezaron a gustar mucho los teclados porque también esa fue la época en la que se puso muy en auge el techno, el industrial, toda esta música hecha con sintetizadores. Ujú. Y yo me di cuenta que con un sintetizador podías hacer todo, o sea, podías grabar baterías, tenías sonidos de bajo, de violines, de pianos, podías hacer toda la orquesta ahí, ¿no? Y a mí me gustaban mucho grupos como Depeche Mode, Camouflage, OMD, Pet Shop Boys, ¿no? Pues esta onda techno. Y por eso quería un teclado, ¿no? Y entonces me compraron el teclado y después del teclado pedí las clases particulares porque ya me interesaba aprender piano más en forma y ahí empecé con esas clases. Oye, pero qué padre, güey. O sea, qué chingón. Tus papás siempre entonces, como siempre te apoyaron, siempre estuvieron ahí al pendiente de cualquier cosa que pidieras y toda esta onda de la música. Entonces, qué bueno, güey. Sí, Este, había un apoyo, siempre hubo un apoyo eh, que no, o sea, que siempre lo tenía que pedir yo, pero estaba ahí, o sea, sí qué, existía. qué chido. Oye, Homero, y entonces ya estando acá en la facultad, se da todo esto de inspector, pues ya todos ya sabemos, lo que es inspector ahorita a nivel no solamente nacional, sino a nivel mundial. Este, ¿Ha sido difícil formar parte de inspector? Formar parte de inspector no, ha sido difícil como cualquier otro trabajo, mantenerte 25 años, porque ha sido como una rueda, ¿no? Y tan así que
de los que comenzamos solamente quedamos 3, o sea, somos 3 los que hemos aguantado esas vueltas de la rueda, ¿no? Porque ha habido momentos increíbles de mucho éxito, de mucho reconocimiento, pero también han sucedido momentos de crisis y han sido momentos difíciles también, pero pues es parte de eso, es parte de vivirlo, de tenerlo ahí. Entonces, no, formar parte de inspector no ha sido difícil. Es una familia, es como otra familia, es un gusto, es un placer, de hecho, también. Oye, Homero, ¿y tus papás alguna vez te fueron a ver tocar? ¿Te han ido a ver alguna vez tocar? Sí, muchas veces. Muchas veces. Sí, la última vez que fueron fue el año pasado, 2020, en febrero. Antes de que estallara la pandemia, alcanzamos a presentarnos en el Pabellón M. Ah, sí, sí, Y sí. fueron, ahí estuvo mi familia, estuvieron mis papás, mis hermanos, mis cuñadas, mis sobrinos, mi novia, la niña de mi novia, toda la familia ahí estuvo. Qué chingón. Oye, y una pregunta más, ¿nos puedes platicar ahorita un poquito, en qué consiste, permíteme, en qué consiste y cómo funciona la sociedad de autores y compositores en México? O sea, ¿cómo Pues, funciona ahí, lo de las regalías y lo de registrar las canciones y todas esas cosas? pues prácticamente es una sociedad de gestión. Eh, Como su nombre lo indica, una vez que formas parte de, eres un socio. No eres como un cliente ni nada por el estilo, eres un socio. Por eso es una sociedad de compositores, de autores y compositores. La relevancia o el lugar que tengas ahí, pues obviamente tiene que ver con lo que hayan generado tus canciones. Las regalías que ellos cobran, bueno, una de las cosas que hacen ellos es proteger al autor, al compositor y los derechos de su obra. Eso es lo principal, ¿no? Que existe para buscar la protección del compositor y del autor. Y las regalías o el ingreso que se genera en la sociedad de autores y compositores es algo que le llaman comunicación pública. Antes le llamaban ejecución pública, también ha tenido distintos nombres, pero que prácticamente se trata de que todo lugar público donde tu música suene genera un porcentaje de ingreso, ¿no? Que se tiene que pagar al autor. Y la única institución autorizada para poder cobrar todo eso, para hacer toda esa gestión, es la Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos. Entonces, la sociedad, pues prácticamente es la que vela por los derechos de los autores y los compositores. Por ejemplo, ahora están en una disputa porque quieren que se considere cuando se hagan los streamings, Ujú. se tiene que considerar como ejecución pública, es decir, se le tiene que pagar algo al autor. Obviamente es algo que no estábamos contemplando porque es algo muy nuevo lo de los streamings, pero para eso existe la sociedad, para decir, oigan, es justo que se le pague al autor por esto, por eso. Entonces prácticamente es eso, es una sociedad de gestión que puede llevar toda es que se me olvidó la palabra ahorita, pero bueno, ellos son los que pueden cobrar la ejecución pública en México, es la única institución que puede hacer eso y que además trata de proteger al autor y a los compositores. Algunos, dependiendo de tu rango, puedes tener acceso a seguro social, seguro de gastos médicos también y cosas por el estilo. Oye, háblanos un poco de tu relación con la Universidad Autónoma de Nuevo León en cuanto a que has trabajado ahí, participado con ellos. ¿Tú hiciste el rock al aula o no, no es así? Sí, yo lo hice ese y pues muchos otros eventos. Yo estuve más de 10 años en la radio de la universidad, pero también estuve haciendo labor como gestor cultural
en el cual prácticamente en lo que consistió es que la universidad, específicamente Secretaría de Extensión y Cultura, me abrió las puertas para poder trabajar de manera externa. ¿Qué significa esto? Que yo presentaba proyectos para realizar eventos y entonces ellos los veían, los checaban y me los autorizaban. O, por ejemplo, en la pasada, bueno, en las 3 últimas ferias del libro de la universidad, yo he coordinado salas donde se han presentado libros relacionados con música o con rock o cosas por el estilo. Entonces sí he tenido una relación cercana tanto con Casa del Libro como con Secretaría de Extensión y Cultura, es decir, específicamente con las instituciones culturales de la universidad, y me han abierto las puertas para poder trabajar como difusor cultural externo, también haciendo distintos eventos, ¿no? Desde charlas, mesas redondas, conciertos, exposiciones, mucho de esto. Muy bien. ¿Cómo ves la difusión cultural en Nuevo León, Homero? ¿Y qué opinas del trabajo que realiza con arte, güey? Pues creo que hay mucha gente haciendo difusión cultural por su propia cuenta y que es muy, muy valiosa. Hay muchos colectivos, hay muchas personas que tienen la iniciativa propia de utilizar la cultura para transformar su, su alrededor, Su ¿no? Su entorno. comunidad, su entorno. Y creo que son trabajos bien importantes. A nivel institucional creo que falta mucho. Creo que realmente no se hace toda la difusión que se tendría que hacer. Y creo que con arte, en el papel, en la teoría de lo que tendría que ser el consejo, sería una muy buena idea. La realidad es que ya no funciona así. Con arte funciona ya como un cierto grupo de élite, en el cual solamente algunos tienen acceso, solamente algunos participan, y no puede ser posible que una institución como el Consejo, como lo es con arte, que debe estar abierta para todo mundo, se haya convertido en algo que solamente le da cabida a ciertos sectores, ¿no? Entonces creo que mucha gente está en desacuerdo en que desaparezca con arte porque dicen, ¿cómo vas a quitar un consejo? Pues la realidad es que el consejo en el papel está bien, pero en el funcionamiento no está funcionando bien, no funciona bien, y hay que ver la manera como puede cambiar eso. Sí, porque es lo que yo, por ejemplo, he tratado de inscribirme en diversas convocatorias y pues se abra tras bambalinas que son muy pocos o son los mismos los que ganan, o nomás le dan vuelta al cuadro ahí, y se ve que, por ejemplo, acá Juárez, donde yo vivo, pues no hay ningún evento que avienten para acá, pero para aquellas zonas de San Pedro, Monterrey, San Nicolás, o sea, todos los eventos los canalizan para otros municipios. Entonces sí se siente un poco que no reparten los eventos pues igualitariamente, ¿no? Entonces, sí hay mucho descontento ahí con lo que está haciendo con arte, digo, y además de todo lo que puede haber más, ¿no? De fondo. Claro. Entonces, ahorita hablabas que estuviste en Radio UANL. ¿En dónde más has estado, Homero, haciendo radio? Con la estación RMX, una estación que ya no funciona como tal ahorita, pero con RMX fui colaborador durante varios años. Fue una de las estaciones más importantes de rock, digamos, de Guadalajara y de Ciudad de México. Y también en Rock 101 he estado colaborando como invitado con Miguel Solís, un locutor muy reconocido y buen amigo. Y actualmente estoy también con Olivia Luna en Ruido Blanco. Ya, Sigo de Ciudad de teniendo por ahí México. un programa en Ciudad de México, exacto. Muy bien. Exacto. Oye, Homero, ¿y nos puedes platicar un poquito de la zona sucia? Pues la Zona Sucia es un portal que abrimos José Juan Zapata, un amigo que es de Torreón, pero adoptado en Monterrey, que sin embargo vive en Buenos Aires. Este, Estuvo como las aguas del Chavo del Ocho, ¿no? sí, sí, sí. Pero hicimos un portal
porque queríamos hacer una página sobre periodismo musical que cumpliera con el rigor que es necesario para hacer un periodismo musical de calidad, comprometido y necesario. Por eso abrimos la zona sucia y llegamos a tener probablemente uno de los mejores rosters del país en cuanto a la gente que colaboró y que escribió ahí. A mitad de la pandemia decidimos ponerlo en pausa. Creo que fue, no me, creo que fue a finales de 2020, principios de este 2021. Decidimos ponerlo en pausa porque pues, la pandemia nos ha dado también para ocuparnos en otras cosas y como no es una página que esté monetizando, no es algo de lo cual no estamos ni vendiendo publicidad ni nada, o sea, no la estamos comercializando, pues es un poco complicado, entonces decidimos ahorita ponerle pausa y todo este año, íbamos a dejar de publicar todo este año y en el 2022 veremos la forma de retomarlo. Porque también impartías talleres, ¿no? Sobre Sí, cómo... di varios talleres sobre periodismo musical, sobre reseñas musicales, periodismo musical. Di varios talleres, sobre todo en la universidad también di esos talleres como parte de la zona sucia. Oye, Homero, ya estamos por concluir ya para terminar esta charla. ¿Qué tienes más, discos o libros, güey? Creo que los dos, Se de los avientan un dos. tiro. Sí, tengo CDs, tengo muchísimos, muchísimos. Yo por eso volteo, tengo un mueble que, no Sí, he sé, pero visto, tengo, he logrado ver ahí en las transmisiones que tienes que estás hasta la madre de puros libros, sí. güey. Y tengo muchos libreros, tengo uno, dos, tres, cuatro libreros. Tengo cuatro libreros, tengo muchos vinilos también, entonces sí, yo creo que es de los dos. De hecho, tengo ahorita una torre pues, de varios libros que está aquí en el escritorio porque ya no tienen cabida en el librero y sí tengo muchos libros también. Oye, ¿y has pensado escribir algún libro o no? Sí, estoy trabajando en eso. Yo espero el próximo año poder dar por ahí alguna sorpresa. Ahorita ya está muy avanzado, pero estoy en el proceso en el cual hay que dejar descansar un poco la escritura y luego retomarla para revisarla. No sé cuándo vaya a entrarle a la revisión, espero que pronto, pero sí, ya tengo por ahí algo que estoy trabajando. Qué chido. Oye, pero así a lo que platicas, el escritor, en este caso tú, compositor, ¿eres una persona así muy cautiva? ¿O te gusta mucho estar solo? Digo, obviamente tienes que enfocarte en la lectura. ¿Te ha servido como quiera esto de la pandemia? Como en un principio comentábamos, pues has estado en tu casa, ya no has estado tanto de gira. ¿Sí te ha servido realmente este encierro? Sí, pero sí, eso por el tiempo que te da. Pero yo no soy, o sea, yo no necesito estar así de que todo el tiempo solo y crear. Yo, por ejemplo, mientras estuve escribiendo esto que te digo en lo que estoy trabajando, me metí aquí a mi estudio 3 horas, no sé, por la mañana, me voy a poner a escribir. Mi pareja ya sabía que estaba trabajando, ella se ponía también a escribir lo suyo en su estudio y ya sabíamos que en la mañana de 3 a 4 horas cada quien estaba en lo suyo, entonces pues es el lapso que te tomas y luego sales y te pones a cocinar o hacer cosas de la casa, o sea, llevar tu vida normal, ¿no? Entonces uno se busca los espacios. Ya. Qué chido. Oye, y te hemos visto trepar ahí varias montañas. ¿Cómo se da eso, güey? Sí, De lo mismo que eres extremo desde niño, ¿no? Ya ves que ahorita nos contabas que sí. lo de las bicicletas y patinetas. Pues unos amigos me invitaron a escalar y la primera vez que escalé y que pude subir una pared hasta el final de la ruta, pues de ese momento fue así como mágico y me gustó mucho y empecé a escalar más y a entrenar más y es algo
Desafortunadamente, digamos que el último año, de septiembre del año pasado para acá, no he escalado. Lo he dejado, me gustaría retomarlo en algún momento, pero sí es algo que me gusta, lo disfruto. Ahorita ando con la onda del béisbol, estoy entrenando béisbol también, y la verdad es que me está gustando, estoy yendo con Ya. Pliego de Kinky, Big Javi y yo nos estamos yendo a entrenar, a batear a una academia de béisbol, ¿no? Y pues la verdad es que también lo estoy disfrutando. Pero esta razón del partido que los invitaron, ¿no? Allá en Ciudad de México, no sé qué hubo un partido de estrellas, una onda así. Sí, sí, de ahí nos gustó. A mí me fue muy bien en el juego, me di cuenta que no estaba tan oxidado. Entonces, pues ahí voy poco a poco, ahí te digo, estoy yendo entre semana, vamos a entrenar a batear y no sé, a lo mejor por ahí me meten en un equipo de fin de semana para ir a Ya. botanear un rato también y así. Qué chido. Oye, ya para concluir, háblanos un poco de la canción Hasta Encontrarte. Pues es una canción que afortunadamente logra algo que yo trato de buscar en parte de mi música, que es que tengan algún trasfondo social, que puedan eh, acompañar de alguna manera socialmente. Y en este caso, esta canción que trata la temática de las desapariciones forzadas en México, más desde la perspectiva de quienes tienen que vivir con esa ausencia. Entonces es una canción que ha servido para acompañar a todas las personas que viven la ausencia de algún familiar. Y esta canción ha logrado estar acompañando a muchos colectivos del país. El Movimiento Nacional de Familiares de Desaparecidos de México también la utilizó pues para algunas cosas de ellos. Yo fui a tocar con ellos en una reunión nacional también, entonces es una canción a la cual le tengo mucho cariño porque es una canción que acompaña y que de alguna manera le funciona a otras personas y trato también de hacer música para eso, para que pueda ser funcional para otras personas. Qué chido, ¿no? Pues eso habla de tu compromiso social, y como mencionas, pues al momento de escribir y componer, que tomas en cuenta todas estas situaciones. Bueno, pues Homero, muchas gracias por tu tiempo. Sé que eres una persona, pues que ahorita estás en constante entrevistas con medios importantes y que te des la oportunidad de hablar con la raza, se te agradece bastante y pues muchas gracias, de mi parte sería todo. Espero que algún día puedas caer a Villa Juárez, a dejarte caer, ya sea con tus rolas, y pues ahí aventarnos algo íntimo, así como fue en Ciudad de México, también estaría padre acá de este lado. Pues pronto hagamos algo por allá. Bueno, Seguramente habrá posibilidad de hacer algo por allá. bueno, mucho gusto, Mero. Cuídate, muchas gracias Igual por que estés muy todo. Que bien. descanses. Gracias. Hasta Cuídate, luego. amigo.